Reciban mis cordiales saludos cada uno de ustedes. En esta oportunidad hemos elegido con uno de mis compañeros lo siguiente: el ecosistema en la selva alta del Perú. Es uno de los ecosistemas más ricos y diversos de la planeta, ubicada en las laderas de los Andes peruanos. Esta región es hogar de gran cantidad de especies. Nos referimos a la flora y a la fauna, donde se adaptaron cada uno de ellos, o sea, cada uno de las especies, a diferentes aspectos muy extremos, como a la altitud y al clima. Además, la selva alta es muy importante, proveedor de servicios ecosistémicos y de alimentos para las comunidades locales que existen en ese lugar. En esta información profundizaremos en la importancia y la riqueza de la selva alta del Perú. Ubicación geográfica. La ubicación geográfica del ecosistema de la selva alta del Perú se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en la zona tropical y subtropical del país. Tiene una extensión de 500 metros hasta 3000 metros sobre el nivel del mar, donde abarca una superficie alrededor de 16 millones de hectáreas. O sea, son muchos, ¿no? Es inmensa nuestra selva alta del Perú. Esta región se caracteriza por su clima cálido y húmedo principalmente, ya donde principalmente también, como el clima es cálido y húmedo, tienen precipitaciones abundantes que varían desde 1000 hasta 4000 milímetros al año. Una de las características de esta selva alta es su temperatura, ya que es húmeda y cálida a sus 23 grados, que gracias a esta temperatura es posible el crecimiento de vegetación como los arbustos, alveas, entre los meses de marzo y noviembre. Para la alimentación de las especies que viven en esa zona. Además, las especies que viven en esa zona son mamíferos, insectos, anfibios, reptiles, incluso una gran variedad de especies que se han adaptado a ese clima que es un reto vivir para ellos, ¿no? Además, una de las características más importantes son sus culturas que viven alrededor de la zona de la selva alta, que han conservado sus costumbres y también sus tradiciones, además de saber de la agricultura, la ganadería y la pesca, sin afectar al ecosistema de la selva alta. ¿Okay? Y el suelo. Bueno, por parte del dorsal superior es la más alta, es la que está formada mayormente por árboles mayores de 30 metros de altura. Estas plantas tienen una gran cantidad de biofoma que puede sustentar la gran variedad de especies que viven en el bosque. Está mayormente formada, el dorsal superior está mayormente formada por las hojas perennes. Por lo contrario, el sotobosque está conformada por plantas más pequeñas. Es la inferior, la más chica, que está formada por arbustos, trepadoras. Son plantas, son pequeñas a considerar que están por encima del sotobosque. Y por último está el suelo, que es el lugar donde tiene todos los nutrientes para la alimentación de las plantas. Es el centro, bueno, según que yo considero lo más importante para el funcionamiento y el crecimiento y la sustentación del suelo amazónico. En cuanto a la biodiversidad de este ecosistema, tenemos una gran variedad de plantas y también de animales. En cuanto a la variedad de plantas, considero que lo más importante es la dama de la selva, lo simbólico de la selva alta.
y las demás como el cacao y el café son plantas para generalizar la economía nacional de nuestro país. En cuanto a la biodiversidad de animales, tenemos una gran variedad de especies. Tenemos 600 especies diferentes de aves. Tenemos el oso de anteojos, tenemos el tucán andino y el puma andino, que recordemos que la selva alta aún se encuentra entre las cordilleras de los Andes. También tenemos el gallito de las rocas, que es una ave nacional. Cada uno tiene unas características distintas que las distingue entre sí. Además, no podemos igualar entre el puma y el jaguar, que también es una especie que se encuentra entre la selva alta. El puma es un animal grande, fuerte, que mayormente se encuentra en los Andes peruanos, en las grandes alturas, pero también se encuentra en la selva baja de nuestro país. Y el jaguar es más parecido como el leopardo, pero más pequeño. Es un felino que tiene manchas en su cuerpo. Además, el gallito de las rocas tiene una cresta entre entonces más alto que su cerebro, y es un dato muy curioso que tenemos, ¿no?, entre la variedad de nuestras especies. Además, considerando todas las especies que tenemos en nuestro ecosistema, tenemos alrededor de 25.000 especies diferentes entre animales y plantas, y no se compara nada con las 500 especies que tenemos de mariposa a nivel nacional. La importancia del ecosistema de la selva alta del Perú. Se encuentran especies únicas de flora y fauna, muchas de ellas endemíticas, lo que significa que solo se encuentran en la región. Algunas especies, notablemente, son el oso de anteojos, el jaguar, el cóndor de los Andes, el gallito de las rocas, el mono choro de la cola amarilla, la orquídea de Darwin y la quina, árbol que se utiliza principalmente para la producción de la quina, un importante medicamento para el tratamiento de la malaria. Qué importante es la quina, donde se encuentra en nuestra selva alta del Perú. Además, la selva alta del Perú es una importante fuente de recursos naturales para la población local y el país en general. Aquí se encuentran importantes cuencas hidrográficas que abastecen de agua a las poblaciones y a la agricultura principalmente, que es lo más primordial, así como una gran cantidad de especies de plantas y animales que son utilizadas para la alimentación, la medicina y la artesanía y otras actividades económicas. En conclusión, juntamente con mi compañero, llegamos a dar nuestro punto de vista, donde el ecosistema de la selva alta del Perú enfrenta importantes desafíos de conservación debido a la deforestación, la explotación de la minería, la expansión de la agricultura y la ganadería, la caza furtiva y el cambio climático. Mira, por lo tanto, es fundamental reconocer el ecosistema de la selva alta del Perú y trabajar todos en general por conservar el uso sostenible para asegurar su supervivencia y de las especies que habitan en ella. Muchas gracias. Ojalá que sea de su agrado este tema que nosotros consideramos uno de los temas importantes